Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos todos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano, esperando que usted esté feliz en el día de hoy. Damos gloria a Shem, al Señor, por su gracia y misericordia, por permitirnos poder comunicar su Torah, poder comunicar sus verdades y que todos nosotros podamos ser edificados como un gran sacerdocio Kadosh, apartado exclusivamente para él. Hoy hay un tema extraordinario, el inicio dentro del ciclo de la Torá, del libro de Baikra, conocido como Levítico, pero que en su traducción literal significa Iyamo. Así que hoy yo quiero hablar bajo el tema, comentando esta porción, la pequeña Aleph. Yo quiero tomarme un momento para que usted pueda ver algo importante de lo que significa este tema extraordinario de esta porción. Estos 6 versos están programados dentro de la porción Baikra. La pequeña Aleph. Usted verá por qué yo le puse el nombre así de la pequeña Aleph. Aquí hay un misterio extraordinario. La Torah hay que leerla desde el punto de vista como se entregó en su idioma original. Y cuando usted va al rollo, usted ve que la Torah, cuando usted va al rollo, se quedó en el lugar donde usted terminó de leer. No es como la Biblia que tenemos hoy, que usted puede elegir cualquier punto cuando lee la Biblia, ¿no? Cuando se lee la lectura pública de la palabra, como se le conoce, la Torah, cada Shabbat, uno comienza a leer donde terminó la porción. Qué interesante, ¿eh? Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Que la Torah no es algo mágico, la Torah no es algo milagroso en el sentido místico y muy fabulador, no. Tiene una manera, una cultura ya preestablecida de estudio. Hemos dicho en otras ocasiones que el mayor nivel de adoración es el estudio de la Torah. No alabar a Dios, no cantarle, no orar, todo es importante, pero lo más importante es el estudio de la Torah. Eso te lleva a ti a accionar, eso te lleva a ti a ser un hacedor de la palabra. Eso es lo que el Eterno espera. Así que iniciamos este tiempo comentando la porción Baikra con el título la primera, la pequeña Aleph. Así que quiero comenzar diciendo lo que dice el Midrash Rabbah, un comentario hebreo de Éxodo. Dice así: digo el rabino así, ¿por qué los niños pequeños comienzan el estudio de la Torá con el libro de Levítico y no en Génesis? Escuche muy bien la pregunta. Seguramente es porque los niños pequeños son puros y los korbanot, los sacrificios son puros. Así que dejen que lo puro venga a lo puro y participen en el estudio de lo puro. Esto está en el Midrash Rabbah, mis hermanos. Qué lindo esto. Qué tremendo texto hemos leído, mis amados. Lo puro a lo puro. Veo, Jesús en una ocasión comparó a los creyentes con niños. ¿Cuál es el significado de un niño? Que un niño es puro. Un niño es ingenuo, un niño lo cree todo fácilmente. O sea, porque es naturalmente así. De esa misma manera, los niños son comparados en pureza, con los korbanot, con los sacrificios que se fueron pedidos por el Señor para el pueblo. Escúcheme muy bien, usted va a entender algo importante. Así que en el texto de esta porción que acabamos de leer, Levítico 1, el 5-6 es la porción Baikra. Hay una letra inusual pequeña dentro de la primera letra. Es lamentable que no se pueda ver en este video, pero cuando usted tenga el documento que le enviaré más tarde, usted podrá notar dentro del rollo de la Torah, a veces hay palabras que son más pequeñas y más grandes. En este caso, es una de esas ocasiones donde hay una letra dentro de una frase que es pequeña,
Dentro de la frase Vaikra significa y Dios llamó. En el original hebreo, la palabra, la Aleph que está ahí es pequeña. Esto es un mensaje en sí mismo. Esto es un mensaje codificado en el texto hebreo, que en el español, en cualquier otro idioma, cuando se traduce, no se llega al conocimiento preciso de lo que el Señor está comunicando. Solamente en el hebreo es que puede entender. Y ahí dice, y llamó el Eterno a Moisés, de ahí toma nombre el libro Vaikra, y llamó. Y Hashem llamó a Moisés y le habló a él fuera del tabernáculo, de la reunión, de la congregación, diciendo, eso es Levítico 1:1. Es interesante, mis amados, notar que la Aleph es pequeña. Ahora, la pregunta del millón, escúcheme muy bien ahora. ¿Por qué el Aleph? ¿Por qué la Aleph? Esta palabra está inusualmente pequeña en el texto. Para poder entender esta pregunta, poder contestar esta pregunta, necesitamos ir a los sabios hebreos, que conocen este texto a profundidad, porque son ellos los que han transmitido estas verdades por generaciones. Los sabios comentan que esta Aleph pequeña se refiere a la humildad de Moisés. Escúcheme muy bien. El consenso de los jajamín es que esta porción o esta palabra pequeña dentro del primer verso del libro de Vaikra, él representa la humildad de Moisés, de quien dice la Torá en el libro de Números capítulo 12:13 lo siguiente: y aquel varón Moisés era manso. La palabra utilizada aquí es anaf. Dice que era manso, anaf, más que todos los hombres sobre la tierra. Es interesante notar también, esto es muy importante, que era un hombre manso. Dice que fue el hombre más manso que existió. En otras palabras, el hombre más humilde que existió en la historia. Esa pequeña Ale se refiere a eso. Habla de esa mansedumbre, de esa humildad interna que Moisés tenía. Es interesante también notar que como Moisés también, el Mashiach, Yeshua, se describió también como un hombre manso. Está escrito en Mateo 11 lo siguiente. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Oye, él dice, yo lo haré descansar. Y le dijo, lleven mi yugo. Escuchen muy bien, esta frase es muy importante también. Aprendan de mí. ¿Qué hay que aprender? ¿Cuál es el yugo que nosotros debemos llevar? Dice Yeshua. Él dice, yo soy manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Cuál es la enseñanza primordial que Yeshua quiere comunicarnos a nosotros si somos un pueblo? Bueno, que usted sea manso y humilde de corazón. Dice, y hallarán descanso. Si forman ese carácter, si forman la mansedumbre, si forman la humildad, su vida será ligera. Encontrarán descanso en sus almas, dice. Porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Es interesante la palabra yugo también aquí. Hay que entender este concepto hebreo. La palabra yugo es un modismo bien utilizado en la cultura hebrea por siglos. Por ejemplo, el Pirkei Avot, un tratado del Talmud, el tratado de los padres, dice un texto, una frase extraordinaria que nos da entendimiento del significado preciso de esta palabra. Mire que dice el Pirkei Avot del capítulo 3, verso 6. Dice, quien quiera que reciba sobre él, dice, el yugo de la Torá. Vio que se ha utilizado entre la cultura hebrea esta frase. Dice, le quita el yugo de la realeza y el yugo del cuidado mundano. Wow. Cuando tú te yugas entonces con el yugo de la Torá, por tanto, yugo representa obediencia a los mandamientos. ¿Cómo se logra la obediencia a los mandamientos? Cuando usted se convierte en una persona mansa y humilde.
Solamente un hombre manso y humilde, un Anaf, como Moisés, como Yeshua y como se espera en todos nosotros, podrá ponerse el yugo de la Torah, o sea, podrá observar en su vida los mandamientos. Y dices, te alejarás entonces del yugo del cuidado mundano y te pondrás, cuando obedeces los mandamientos, que es el yugo de la Torah, también te pondrás el yugo de realeza. ¿Cómo tú llegas a ser rey? ¿Cómo llegas a dominar en la vida? A través de ponerte el yugo de la Torah. Ahora, ¿cuál es el requisito? La Torah dice que debe ser manso, debe ser humilde. Dice el Talmud, ¿y quién rompe el yugo de la Torah? Le impone quien rompe, no, perdón, y quien rompe el yugo de la Torah, ¿qué dice? Quien rompe, o sea, quien no obedece, quien no se deja guiar por la palabra, quien no la recibe, quien no la acepta, le imponen el yugo del cuidado mundano. Inmediatamente usted se convierte en un hombre mundano, adaptado al sistema, no a la Torah. Esto es lo que dice el Priquerabot. Tanto, ¿qué significa este concepto de yugo? Obediencia a los mandamientos. Ahora, mientras Moisés y Yeshua son descritos como personas mansas, se dice que también Adán Rishon fue todo lo contrario. Escucha bien, ¿quién es Adán Rishon? El hombre primordial. Adán, cuando fue creado al principio, en Génesis. Adán Rishon, o el hombre primordial, donde estaban todas las almas de todo ser humano, es totalmente diferente al Mashiach y a Moisés. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque como el libro de Vayikra que estamos estudiando tiene una Aleph pequeña, cuando se habla en Primera de Crónicas 1:1 de Adán, dentro del rollo hebreo de Crónicas, de Primera de Crónicas 1:1 exactamente, la Aleph de Adán está en grande, que representa la Aleph grande en Primera de Crónicas 1:1, representa, mi amado, lo opuesto de Moisés y lo opuesto del Mashiach Ben Yosef, del Melech Mashiach Yeshua. En vez de ser un hombre manso, un hombre humilde, la característica de Adán Rishon era que fue un hombre egocentrista, que lo condujo a su caída, que lo condujo a poder abortar el propósito divino sobre él. Y está caracterizado en esta Aleph agrandada, que es la primera letra, al igual que que es la letra, al igual que la letra representada en Maikra, que es pequeña. Aquí la primera letra en Primera de Crónicas está en grande. Por tanto, podemos determinar, escúcheme muy bien, al entender esta metodología divina, cómo él transmite la palabra para que la entendamos. Dios está demandando humildad de nosotros. Dios nos está demandando que dejemos el egocentrismo a un lado, que nos pongamos el yugo de la Torá, que obedezcamos la palabra como un niño en pureza, que dejemos guiarnos por la única guía que puede llevarnos a nosotros a la verdadera bendición, a la verdadera redención que Él ha determinado para nosotros, a que podamos cumplir el propósito por el cual Él nos creó, mis amados. Es interesante que parece que Moisés y por extensión Mashiach hará una rectificación para que la Aleph ampliada en Adán Rishon, que condujo al exilio de la humanidad del jardín del Edén, pueda ser restaurada, pueda ser rectificada, pueda ser llevada a la intención original de Dios desde el principio. Le llamamos esto el pacto eterno, la intención original de Dios, el llamado al reinado, el llamado al dominio, el llamado a la representación exacta del Creador. Mi amado, es importante que entendamos que hay una representación exacta
ni más ni menos del creador en la existencia. Y eso debe operarse en nosotros, mis amados, que somos Adán. Moisés y también el Mashiach representan en sus respectivas generaciones, representan ese ticún, esa reparación de ese egocentrismo, esa reparación de no colocarse el yugo de la Torá. Es por eso que el Santo Selah, como se le conoció al rabino Yeshayahu Horowitz, nos da una cita extraordinaria en uno de sus libros. Él nos dice lo siguiente: recuerda que si Adán no hubiera pecado, el concepto completo de las áreas que están santificadas y las áreas que no están, no hubieran existido. Toda la tierra había sido como el jardín del Edén, ya que era la intención de Dios que toda la tierra fuera esa parcela, ese lugar sagrado que él había apartado para que Adán, como su representante, pudiera lograr lo que él lo llamó a hacer. Comenzaba en esa parcela, en ese lugar protegido. Gan, jardín, significa área protegida, literalmente. Es una sede de gobierno, donde le dio toda la autoridad para representarlo. Eso que Dios hizo en ese lugar sagrado, quería extenderlo a toda la creación. Adán falló en lograr eso. Por tanto, cuando él peca, se activa entonces la necesidad del sacrificio. Escúchenme muy bien, por favor. Pero permítame seguir citando el Santo Selah para que usted pueda ver qué dice este gran sabio. Él dice que toda la tierra hubiera sido como el jardín del Edén. Al hombre no se le hubiera requerido acercarse a Dios entonces por medio de un sacrificio de un animal. Se sacrifica. Hay leyes de sacrificio, hay leyes están los corbanot, están los sacerdotes que están todos conectados a este acto de sacrificar. No hubiera sido posible si Adán no hubiera, mis amados, transgredido el llamado, transgredido la autoridad que se le dio, la responsabilidad que Dios le dio. Pero ¿cuál fue la causa? Lo hemos visto, la humildad. Escuchen muy bien aquí. El ego lo dominó y por eso fracasó, por así decirlo, abortó la visión que Dios le había dado. Mire qué dice el Selah, dice: al hombre no se le hubiera requerido acercarse a Dios por medio de un sacrificio de animal, él mismo habría sido el sacrificio. Escuche bien, él mismo hubiera sido el sacrificio, tal como lo describen nuestros sabios cuando hablan del arcángel Miguel, que ofrece las almas de los justos difuntos en el altar celestial. Eso está escrito en un tratado del Talmud llamado Jajiga. Por lo tanto, podemos ver todo este libro, el Torá Kohanim, como se le conoce también al libro de Levítico, la Torá de los sacerdotes, como la rehabilitación de Adán. O escucha bien, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Es la restauración de Adán al principio. En este caso, literalmente, no el hombre en sí, sino la humanidad completa. El tema de los sacrificios y el tema de los corbanot es la restauración de Adán. Es igualmente enseñado por otro gran rabino en Israel llamado Daniel Kretzmann, que en un libro llamado Jonás como el Mesías Ben Yosef, él dice algo extraordinario también con relación a esto. Lo cito, dice: la necesidad de la misión del Mashiach Ben Yosef surgió como resultado del pecado de Adán, o sea, la obra redentora, la obra de Tikkun, la obra de derramar su vida, de dar su vida por otro, fue activado cuando el hombre pecó. Si el hombre, entonces, pensemos un poco, si el hombre no hubiera pecado, no había habido la posibilidad y la realidad de que él viniera, de que él, mis amados, muriera por la humanidad. En teoría, dice Daniel, el rabino Daniel Kretzmann,
Si Adán no hubiera pecado y causado un tremendo daño espiritual a sí mismo y al mundo, no habría habido necesidad de los esfuerzos del Tikkun Haolam del Mashiach ben Yosef. En cada generación posterior, el Mashiach ben Yosef viene, escuche bien esto, a rectificar ese daño y devolver a la humanidad al estado de Adán, del pecado, antes del pecado. Fin de la cita. De igual manera, escúcheme muy bien, estas citas son muy importantes porque las pueda oír, porque no está hablando aquí de un cristiano, está hablando de rabinos. Hay otro gran rabino llamado Michael Monk, que tiene un libro extraordinario, se llama La sabiduría del alfabeto. Pero si usted pudiera conseguir ese libro, sería majestuoso. Él dice ahí, y él describe ahí las letras hebreas, y él describe la Aleph como la primera letra. Y él conecta la Aleph, la vincula con la unidad del nombre divino. La Aleph representa literalmente a Hashem, a Dios. Representa lo divino, representa lo trascendente, lo que no es de este mundo, lo que no pertenece a lo natural. ¿Quién es ese? Dios. Pero más específicamente al nombre divino. ¿Por qué? Porque el valor numérico de la Aleph es 26, al igual que el valor numérico del tetragramatón de Yud, He, Vav, He, el nombre sagrado de nuestro creador. Mire qué dice él aquí, lo voy a citar. La forma gráfica de la Aleph simboliza la naturaleza infinita y eterna del Eterno. Consiste en 3 partes. Su segmento superior derecho es una Yud. Su segmento inferior izquierdo es otra Yud. Y estas 2 letras están conectadas con una Vav diagonal. Cada Yud tiene un valor de 10 y la Vav tiene un valor de 6, lo que arroja un total de 26. Esto es equivalente al valor numérico del nombre de 4 letras del creador. Fin de la cita. En otras palabras, la Yud de arriba, de la formación gráfica de la Aleph, y la de abajo representan los 2 mundos que Dios creó, las 2 realidades que Dios creó. Representa el mundo de los cielos en plural, que hay varios cielos, 7 en total, y la tierra. Esa es la realidad en la cual Dios creó. Esta Aleph representa los 2 mundos, las 2 realidades donde nos expresamos, las 2 realidades donde interactuamos con el Creador. Y estos 2 mundos es unido por la Vav. ¿Usted sabe qué representa esa Vav dentro del judaísmo? Representa al Hijo. Le llaman así a esa Vav, el Hijo de la Aleph. Por tanto, lo que une el cielo y la tierra, lo que une el mundo superior y el mundo inferior es la Vav, que es la representación del Hijo. Escuchen muy bien. Por tanto, tenemos aquí entonces una clave importante para poder entonces entender el proceso de rectificación, el proceso de volver a la esencia, de volver al plan original, que solamente es posible con el Hijo, que solamente es posible cuando nosotros nos apropiamos bajo el entendimiento correcto de que la obra redentora del Mashiach tiene que ver con conectar nuevamente o retornar, hacer un tikkun de todo lo que se perdió en el principio. Y ahí entonces los korbanot juegan un papel importante. Eso es lo que quiero que usted pueda ver ahora. Mientras que el concepto de sacrificio comienza en el libro de Génesis, ¿sí? Ahí que comienza el concepto de sacrificio. Es el libro de Levítico que describe los diferentes sacrificios con un detalle explícito. Está más allá del alcance de este comentario de hoy, poder dilucidar cada uno de una manera extensa. Creo que lo hemos hecho en otras clases. Pero vamos a ver algunas cosas generales. La palabra corbán
deriva de la palabra acercarse. Escucha bien, sacrificio, corbán, significa acercarse. Cada vez que se hace un sacrificio, él tiene la idea de acercarse a Dios. El propósito del sistema de sacrificios, yo te vio que el sistema de sacrificio, como dicen los grandes rabinos de Israel, representa el volver, el tikkun, a lo que era al principio con Adán. La idea de todo el sistema de sacrificios era que el hombre se acercara a Dios. Era que el hombre retornara y se acercara porque ya estaba alejado de él a Hashem. Los sacrificios se dividen en una variedad amplia dentro de la Torá, pero hay 5 categorías como tal. La primera categoría es la ofrenda quemada, que en hebreo es korban olah. Se traduce también como holocausto. La segundo sacrificio que había era el sacrificio o la ofrenda de paz, que en hebreo es zebach shelamim, que era una ofrenda de paz. Luego estaba la ofrenda haktat, que era la ofrenda del pecado. También estaba la ofrenda sham, que era la ofrenda de la culpa. Y luego estaba, por último, de las 5 categorías de sacrificios, estaba la ofrenda minjá, que era la ofrenda de la comida. Eran vegetales o productos de la tierra que se llevaban. Es interesante notar que el sacrificio era la expresión misma del hombre. Era la expresión misma de tu ser. Como hemos visto, el sacrificio representaba tu propia vida. Porque en el principio se intencionó que el verdadero sacrificio no era el animal, como usted o yo, de nuestros grandes sabios, sino que el sacrificio somos nosotros. Cada vez que usted llevaba una ofrenda, era la representación suya. ¿Cuál es el entendimiento preciso aquí? Era que era necesario, perdón, llevar sacrificio porque en medio había ya una transgresión cósmica que Adán había establecido, que antes no era de esa manera. Antes, al no haber pecado, el sacrificio éramos nosotros. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Yeshua se hizo eco de una viuda que llevó una ofrenda? Ya que los sacrificios también se le llamaban ofrenda. Pero una ofrenda que yo llevaba para acercarme a él en un altar, yo llevaba esa ofrenda, un sacrificio para acercarme a Dios. Porque había algo dentro de la realidad que se llamaba el pecado, el consejo de la serpiente, ese mal dentro, esa carga, ese decreto todavía no había sido derogado por el Creador. Por tanto, había que acercarse a él. La viuda, nos dice la escritura, estando Yeshua sentado delante del arca, se acuerda de la ofrenda, era una caja que había en el templo donde se llevaba ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, dice la escritura. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, dijo: de cierto te digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¡Wow! Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bueno, que esa blanca representaba su corazón, la representaba a ella. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Por qué el Eterno la alaba a ella? Es que Dios te mide, es por la capacidad de entrega total que tú tienes. Ella dio todo. Lo que le estaba mandando un mensaje al Señor, de que ella había dado todo, entonces ella no tenía nada. O ella no era nada. Y ella le estaba mandando el mensaje de que ella dependía totalmente de él. Cuando tú sacrificas todo, cuando tú eres el sacrificio total, tú le estás mandando un mensaje al cielo, al Eterno, de que tú le perteneces a él, de que tú le sirves a él con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y aunque no tengas materialmente, si lo tienes a él, lo tienes todo. Ese era el mensaje.
Ella no dependía del dinero. Ella no dependía de las blancas que tenía. Lo contrario de los otros, que daban de lo que le sobraba. Porque su confianza no era en el Señor, su confianza era en el dinero. El Talmud nos dice también algo extraordinario acerca de que en la ofrenda somos nosotros, señores. Nosotros somos la ofrenda. Nos acercamos a Dios a través de algún medio, pero realmente el que se está aproximando es usted y soy yo. Es nuestro corazón delante del Señor que está siendo colocado en el altar. Por tanto, mire que dice el Talmud, se dice de un buey grande, ofrenda de fuego, un olor dulce, un dulce sabor. De un pequeño pájaro, ofrenda de fuego, un dulce sabor. De una ofrenda de comida, o sea, una minjá, ofrenda de fuego de dulce sabor. Usted ve que en cada una de ellas, no importando la categoría que tú llevaras, dice ofrenda de fuego y dulce sabor. Y continúa diciendo este texto, el tratado Menajot en el Talmud dice, esto es para enseñarte a ti y a mí que es lo mismo una persona que ofrece mucho o poco, siempre y cuando, escuchen muy bien por favor, dirija su corazón al cielo. ¿Se le parece algo parecido a usted? ¿Se le parece algo parecido a lo de esa señora? ¿A lo de la viuda? Sí. Ella fue reconocida por Yeshua porque ella dio todo. Se entregó ella misma, en otras palabras. Entregó todo su dinero. Diciéndole al cielo, dependo de ti, cielo. No dependo de mi fuerza, de mi dinero, de mi talento. Me acerco a ti porque solamente tú eres lo único que yo tengo. Y eso fue aceptado por Dios. Esa es la ofrenda aceptable que le acepta. En otras palabras, la clave en el sistema sacrificial y cuando damos sacrificio, cuando damos ofrenda, es el corazón, mis amados. Es tu corazón. No es la cantidad de dinero que tú das. No es que uno da, por ejemplo, $5, 100 pesos dominicanos, $1000 y otro da 50. Entonces el que da más hay que tenerlo por encima del que el otro. No, el Señor no es así. El Señor no ve eso, el Señor ve tu corazón, como dice este texto del Talmud, y como es transmitido en el libro, en el Evangelio con esta Biblia. La clave es el corazón, mis amados, que debe estar correcto delante de Dios cuando tú llevas el sacrificio, porque ese sacrificio eres tú. Sin embargo, uno puede notar que no parece haber un sacrificio por los pecados intencionales. O sea, cuando el hombre cometió un pecado intencional, no había sacrificio en la Escritura para poder salvarte, sanarte de ese pecado intencional. Ahora explícame esto, Fernando, no entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo soy salvo entonces? ¿Tú sabes los pecados que yo hago? Los pecados que cometí en el pasado. Bueno, ahí está. Ahora hay que vamos a entender esto. Esa es la obra del Mesías. Es por eso que el Mesías, para judíos, para cristianos y para toda la humanidad, es el punto central. Es la necesidad básica para la redención y la salvación. Y nada más y nada menos, la Biblia dice, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno comete un pecado involuntario, solamente un pecado involuntario podía ser redimido con una ofrenda, pero el pecado voluntario no. El pecado voluntario dependía solamente de la misericordia de Dios. ¿Y cuál era la única forma entonces de yo acercarme entonces para poder hallar gracia, para yo poder dar misericordia del Creador? Bueno, el elemento de la creación que Él creó para que usted pueda, antes de la fundación del mundo, según nuestros sabios enseñan, que este concepto de Teshuvah fue establecido
como este requisito, como esta iniciativa antes del mundo, para que usted entendiera que esto es antes del mundo, antes de la creación, la Teshuvá, igual que el nombre del Mesías, igual que el sacrificio cósmico que él estableció, fue hecho antes de la fundación del mundo, para que entendamos que solamente con Teshuvá, con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento visible, con que representado por actos, usted puede alcanzar misericordia. Y el elemento que lo redime, el elemento que lo salva, el elemento que le da el ticún, el retorno, la reparación al principio es Yeshua. Por tanto, es necesario su participación. Quizá esto puede levantarle la ceja a usted, mi amado. No es por su fuerza, ni por su acción, ni por lo que usted hace, que usted es un gran siervo de Dios, que está forzando. No, mi amado. Es el corazón. Es el grado de arrepentimiento que usted tenga para que Él le escuche, oiga, vea su vida, su corazón que usted ha vuelto, ha hecho Teshuvá. Y el que se arrepiente alcanzará la misericordia de Dios. Es por eso que el Talmud, escúcheme muy bien, por favor. Ah, Dios mío, qué lindo es esto. El Talmud dice, en el Tratado de Yomá 86 ve lo siguiente. Quiero leerlo, esto es muy importante. Dice, grande es el arrepentimiento. Oye, grande es el arrepentimiento. Porque a causa de esos, los pecados premeditados son contados como error. Wow, Dios ve la vida de Yeshua, Dios ve los méritos del Sadik, Dios ve los méritos de nuestro maestro. Cuando yo de corazón me arrepiento, como dice, vuelve Israel a Hashem, tu Elohim, porque has tropezado en tu iniquidad. La iniquidad es premeditada y sin embargo la llama tropezar o un error. El arrepentimiento es tan grande que los pecados premeditados se contabilizan como si fueran méritos cuando uno vive en Teshuvá. Yo te estoy entendiendo el poder de la Teshuvá. Como está escrito, y cuando el impío se aparta de su maldad, escuche bien, por favor, cuando el inicuo, el transgresor se aparta de su maldad, lo hace, y lo que hace es lícito y correcto, vivirá por eso. Este es el fin de la cita del Tratado de Yomá. El Corbán actúa, escúcheme bien, por favor, el Corbán, el sacrificio, representación suya y mía, representa o actúa como un puente entre el cielo y la tierra. Sin embargo, uno no puede cruzar el puente sin Teshuvá. Ahí es que está el punto. El arrepentimiento es necesario. Por ejemplo, el rey David revela el propósito último, final, fundacional de los corbanos. Y es acercarse a Dios. Para que el hombre desee a Hashem, para que el hombre anhele a su creador y no peque más. El arrepentimiento te trae una revolución interna, un cambio estructural interno, una reforma muy poderosa, que al tiempo tú no volverás a pecar, no volverás a fracasar, no volverás a caer nuevamente en la misma piedra que tú tropiezas siempre. La Biblia dice en el Salmo 51, 16, 17, David, entendiendo este principio, dijo, porque no quieres sacrificio, porque no quieres sacrificio que yo te dé, no quieres holocausto. Yo te entendí, el holocausto, el sacrificio fue producto del pecado de Adán. Los sacrificios del Eterno son el espíritu, es tu, oh Dios mío, es quebrantado, es tu interior, es tu corazón, quebrantado delante de él. Al corazón contrito, al corazón humillado,
Obvio, el requisito que hablamos de la pequeña Ale Floyd, de Abraham, de Yeshua, y que también se nos pide a nosotros vivir en humildad. El humilde siempre estará contrito, el humilde siempre estará humillado delante de Dios. Reconocerá su error, reconocerá que falló, volverá siempre, no se sumergerá en la vorágine mental de estar siempre diciendo, ay, yo soy un culpable, Dios no me quiere, Dios no me acepta. No, romperá ese ciclo de pensamiento porque él sabe que Dios no abandona al que se arrepiente de corazón. Dios no echa un lado al que realmente se ha conmovido y ha cambiado su comportamiento, pero que viene de un cambio interno profundo. Se llama Teshuvah. Es por eso que dice, tú no al contrito y al humillado, no es emoción, no al sentimiento coyuntural, no, sino un cambio real que se llama Teshuvah, retornar, reparar lo que hiciste. ¿Despreciará Dios a alguien que es contrito, a alguien humillado? Dice el rey David en el Salmo 51. No, usted ve que él no quiere sacrificio. El sacrificio fue algo temporal. El sacrificio fue, como dice Pablo, añadido por las transgresiones. Porque Dios pensaba y pensó siempre que tú seas su sacrificio, que tú fueras un sacrificio vivo. ¿Se acuerda usted que Pablo utilizó esa misma frase? Pablo utilizó la frase, sea un sacrificio vivo. ¿De dónde lo saca? De la tradición, del entendimiento preciso de lo que significa Levítico, de lo que significa arrepentirse. Alguien que recibió la misericordia de Dios, el producto de esa misericordia que recibió es total rendición a Dios, es total agradecimiento a Dios, es vivir una vida totalmente llena. Escúcheme muy bien. El yugo de la Torah. He entendido que Dios acepta al que se arrepiente, que Dios acepta al humilde. Es muy importante notar, aquí hay viendo todo esto que hemos hablado, hay algo que quiero tocar brevemente. Y es que hay un entendimiento muy desconectado de que aunque Yeshua cumplió y cumple este sacrificio cósmico de redención, muchos piensan que no va a haber templo, que no va a haber más sacrificio en el futuro, y lo cual eso no tiene ningún asidero en la Torá. Podemos notar que Pablo en su vida terrenal participó del sistema de sacrificio después de la venida de la fe en Yeshua. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando él participa. ¿Se acuerda usted? Por ejemplo, mire qué dice, aquí lo tengo escrito, eso está en el libro de Hechos 21. Dice la escritura, en Hechos 21, 20, 26, nos dice que entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y dice, cuando había de presentarse ofrenda por cada uno de ellos. Este contexto es muy importante que lo entendamos. Este contexto aquí vemos que Pablo, luego de que Yeshua ya había ascendido, presenta ofrenda en el templo. En otra ocasión también Pablo también, ¿se acuerda usted? Ordena que Timoteo fuera circuncidado también. Ahora, ¿cuál es el punto aquí en Hechos 21? Él está tomando un voto nazareo. Está estipulado en el número 6. En número 6 se ordenó la ley del nazareo. Ahí se establece esta acción que Pablo está haciendo en Hechos 21. Es igual manera en el libro de Ezequiel y el libro de Zacarías, que nos enseñan, son los profetas que nos enseñan que los sacrificios volverán. Y esto no arroja una gran luz y una contradicción con las enseñanzas cristianas de que no habrá templo, ya el sacrificio de Yeshua fue el último. En otras palabras, aquí hay un contraargumento
En la búsqueda creemos nosotros de espiritualizar los sacrificios, o lo que significa esto. Sin embargo, Zacarías lo describe de la siguiente manera, como cocinando en una olla. Miren qué dice Zacarías, dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Hashem, y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Usted ve que lo hace un símil de una olla cocinando. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede cocinar un sacrificio espiritual en una olla? ¿Eso es alguna metáfora? Es una metáfora que está usando. De igual manera, el profeta Ezequiel también describe la comida, el pecado y la ofrenda de culpa. En Ezequiel 42:13 dice, y me dijo, las cámaras del norte y las cámaras del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Hashem comerán de las ofrendas sagradas. Allí pondrán las ofrendas santas y la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es Kadosh, el lugar es santo. Si tal vez uno piensa, quizás alguno de ustedes pensará, como yo pensé por mucho tiempo, yo creí esta historia, pero al estudiar esto más profundo pude entender que no era así. Muchos piensan que esto no se refería a un sacrificio literal. Y aquí está hablando de un sacrificio literal. ¿Cómo lo sé? El verso anterior lo dice. El verso anterior dice, perdón, el capítulo anterior de Ezequiel 43 nos dice, y a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí. Dios, los sacerdotes son los mediadores para poder acercarse a Dios en la administración de los corbanotes. Dice Shema el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada, ¿vio? Para expiación, y tomarás de su sangre. Entonces estamos hablando de un sacrificio literal. Ezequiel está hablando de un sacrificio literal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede conciliarse todo esto de que Yeshua ya dio el sacrificio final para la redención del mundo y que luego también en un futuro muy cercano habrá sacrificios, habrá ofrendas que nosotros llevaremos al templo, ya que el templo va a ser reedificado? ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo conciliamos el sacrificio para terminar todos los sacrificios de Yeshua? Bueno, permítame comenzar entonces a explicar esto. Escúcheme muy bien, por favor. Esto es muy importante. Más allá del tiempo y el espacio es lo que define este concepto. Es entender que hay un tiempo más allá del tiempo y más allá del espacio. Esto debe entenderse de esta manera, que todos los corbanotes, todos los sacrificios son como facetas de un solo diamante. Y ese diamante es la muerte de Yeshua. La muerte del Mesías, sin duda, mis amados, sucedió en medio de la historia. Literalmente, como estaba escrito, en el año 4000 de la era presente. Escúcheme la frase que estoy usando, la era presente. Dentro de la escatología hebrea hay dos tiempos. Tiempo presente y tiempo futuro. Olana se y Olana va. Escuche muy bien. Es el foco, el punto de apoyo sobre el que gira la historia del mundo. Este sacrificio dividió la historia. Y sin embargo se dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Aquí está el misterio. Además, su corbán, su sacrificio es el catalizador sobre el cual el mundo venidero se realizará. Sobre la cual el mundo venidero se hará realidad. Levítico Rabá, un comentario rabínico, dice: en el tiempo venidero todos los sacrificios serán anulados. Escúcheme muy bien, por favor. En el tiempo venidero todos los sacrificios serán anulados, pero el de acción de gracias no será anulado. La ofrenda Shalamín, ¿se acuerda que hablamos?
la ofrenda de agradecimiento. Dice aquí el sabio hebreo, los que escribieron el Levítico Rabá, dice que no terminará. Escuchen muy bien. Todas las oraciones serán anuladas. Todas las oraciones serán anuladas. Pero la acción de gracias no será anulada. Esto está indicado por lo que está escrito. La voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos. Fin de la cita. Está el Levítico Rabá. Algo debe ser increíblemente entendido aquí. Algo increíble debe suceder para transformar el sistema de sacrificio en el lugar donde sería anulado en el Olán Abá. ¿Dónde será anulado? En el Olán Abá, no en el Olán AC. ¿Usted entendió ya? No es en el tiempo presente en la cual tú y yo nos encontramos, sino que será anulado en el Olán AC. Esto puede ilustrar, o se puede ilustrar mejor con una anécdota que de la vida de Albert Einstein. Escuche bien, Albert Einstein ha sido el pensador más extraordinario. Y fue cuando murió su amigo llamado Michel Besso. Él escribió lo siguiente: la gente como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinada y persistente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Mi amado, Dios opera en una dimensión diferente a nosotros. Nosotros no podemos circunscribir todo lo que Dios hace en el tiempo humano. No, sino en el lugar trascendente donde Él opera. Él opera en un lugar donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Y es ahí donde se dice que Yeshua fue inmolado. El sacrificio del Cordero que redime a la humanidad no fue hecho en la historia. Ese sacrificio de Yeshua que fue hecho en la historia, que fue el mérito para la redención, es solamente una arista de ese sacrificio que fue ejecutado antes de la fundación. Póngame mucha atención. Es por tanto que esto es bien conocido por los físicos teóricos. En el caso que usted vio de Einstein y de Besso. Pero ¿de dónde sacaron? ¿De dónde Einstein saca esto? Einstein saca esto de un gran rabino llamado el Rebbe Nachman de Breslau. Él saca esa idea del tiempo y el espacio. Oye, de un rabino. Nachman decía, lo cito, el tiempo no existe. Oh, Dios mío. El tiempo es solo una ilusión, dice él. Nuestras nociones de tiempo son pura ilusión. En otras palabras, no es que el tiempo no existe, es que el tiempo literalmente es una, no es la verdadera realidad de lo que está diciendo. La verdadera realidad es la eternidad. Porque nosotros fuimos creados con eternidad y con eternidad para ser eternos. Por tanto, el tiempo solamente es un trámite de 7,000 años. Esto es lindo de estudiar esto. Alguien que piense que piense en esto cuidadosamente, dice el Rebbe Nachman de Breslau, pondrá toda su fuerza en abandonar las vanidades de esta existencia ligada al tiempo y poniendo toda su esperanza en lo que está más allá del tiempo. Mi pregunta hoy es, ¿quién está más allá del tiempo? Mis amados, Yeshua, nuestro creador, y toda la obra que él hace está por encima del tiempo. Es por eso que usted tiene que enfocarse en lo eterno, en lo que realmente es la realidad. Por tanto, lo que estamos tratando de decir es que este sacrificio que operó para siempre, para transformar el mundo, que no estaba dentro de los sistemas sacrificiales que estamos estudiando en el día de hoy, que no estaban en los Corbanot,
Este sacrificio de Yeshua fue un sacrificio celestial. Escuche bien. Al igual que el sacerdocio que operaba Yeshua, que según el orden de Melquisedec, y Adán fue el primer hombre que operó en el orden de Melquisedec. Oh, Dios mío. Ese sacrificio es un sacrificio celestial. Ese sacrificio se realizó en la trascendencia. Ese sacrificio que se cumplió en el tiempo ya era el reflejo de algo que había sucedido. Y a eso es que se refiere como último sacrificio. Ese sacrificio celestial, conforme a lo que dicen los sabios de Israel, fue un sacrificio celestial. ¿Dónde está eso? Escuchen muy bien un libro de un gran rabino llamado Haim Kramer. Lo voy a citar, él dice algo extraordinario hablando acerca de los sacrificios celestiales. Existe un sacrificio celestial, ese son un reflejo en la tierra. O sea, lo que pasa en la tierra es lo que pasa en el cielo. Es el principio de arriba y abajo. El mundo inferior, la tierra, lo visible, es un reflejo, una imagen espejo de lo que pasa en el cielo. ¿Por qué usted cree que hay 24 ancianos? ¿Por qué usted cree que hay 12 tribus? Porque allá en los cielos también esa estructura existe. ¿Se acuerda usted cuando Dios le dijo a Abraham, haz el tabernáculo conforme a la imagen que te muestra? ¿De dónde sacó la imagen el Eterno? ¿Cuál era la imagen, el cuadro, el diseño que él tomó? Del cielo, del tabernáculo celestial. Es una sombra de las cosas celestiales. Si hay un templo en los cielos, donde no hay tiempo y espacio, donde todo es un eterno presente, para que usted me entienda, en términos humanos, para que usted lo entienda. Ese sacrificio, entonces, es un sacrificio celestial que opera en todo tiempo en lo terrenal. Escuchen muy bien, que opera para redención eterna. Mire qué dice Haim Kramer en un libro llamado El Mashiach, quién, cuándo, cómo y dónde. Él dice, Atik incluye todo el tiempo y el espacio, pero lo supera. El alma del Mesías, escuche bien cómo lo toma, el alma del Mesías reside dentro de Atik. Y es desde este nivel que se extraerán todos sus poderes, todas sus capacidades, todos sus poderes, habilidades son sacadas de Atik. Y como trasciende el tiempo y el espacio, el Mesías puede trascender cada transgresión. Escuchen muy bien, por favor, que alguna vez haya cometido y rectificar, ya que como puede trascender todo lo que se ha hecho, puede llevar a cada persona a un estado anterior a su pecado, con el poder inherente en este nivel exaltado. Mashiach podrá llevar al mundo a un estado de perfección. Mire, esto es muy importante. El Talmud también nos describe que hay 7 cielos, lo que sucede y lo que sucede en cada uno de ellos, hablando del cielo de Zebul, que se llama habitación. El tratado Jajiga dice lo siguiente: hay 7 cielos, a saber, Pilón, Raquía, Sheaquín, Zebul, Maón, Macón, Arabot. Y dice, Zebul es aquel en el cual la Jerusalén celestial y el templo, y él se construye un altar. Y Miguel, el gran príncipe, se levanta y ofrece una ofrenda. Porque se dice, te he edificado una casa de habitación, o sea, Zebul, un lugar para que mores para siempre. Aquí nos describe que el Zebul es el lugar donde se establecen los sacrificios, donde está el templo celestial y está la Nueva Jerusalén, dice. Este hecho conecta con lo que Hebreos dice. Hebreos conecta con esta declaración del Tratado Giga del Talmud. Por tanto, Hebreos describe ese templo celestial y los ángeles son los ministros de ese mismo templo, como usted vio aquí. Específicamente Miguel como sumo sacerdote.
Wow. Mashiach también, siendo más alto que los ángeles, también es un sumo sacerdote. Abraham Abulafia, uno de los más grandes rabinos que existió en Israel, dijo lo siguiente en su libro Sefer Hayei Olam Haba. Él dice acerca de esto lo siguiente, escuchen muy bien, por favor. El hombre más noble de su especie es Israel. El más noble de Israel es Leví. Leví era donde venían los sacerdotes. Y el más noble de Leví es el sacerdote. Y el más noble del sacerdote es el Mesías. Ya puedo entender todo esto. El Mesías es el más noble de los sacerdotes. O sea, te está diciendo Abulafia que el Mesías es un sacerdote, que es el sumo sacerdote. Dice que es el sumo sacerdote, lo que dice Hebreos, que es el más grande entre sus hermanos y conoce el nombre divino, el único ser que conoce, que ha estado en la presencia de Hashem, es este sumo sacerdote. Es Yeshua mismo. Escucha bien. Y bendice al pueblo de Israel a fuerza del nombre explícito en el templo. Por tanto, el templo terrenal, para que usted me entienda, es simplemente una sombra del celestial. Comentando sobre este concepto, mis amados, todos los rabinos han hablado en toda la historia acerca de esto, pero hay uno en especial llamado Menahem Recanati, que habla de estos sacrificios celestiales. Recanati dice, el Recanati dice que cada concepto puede describirse por medio de alguna metáfora, algún ejemplo. La relación de la metáfora con el concepto que representa es como la de una sombra para que el objeto que la arroja, de la que es inseparable, la fuerza vital, o sea, el ruach de la bestia, escúcheme muy bien, por favor, esto es muy importante, que sirve como ofrenda, se deriva del jor, o sea, del buey, de los 4 ayod, o sea, los seres celestiales que hay allá en el templo, en la presencia de Shem, en el templo celestial, donde está Dios en su trono. Es un templo que es visto, dice en la visión de Ezequiel, cuando el animal se levanta en forma de humo. Escuche bien, después de ser ofrecido en el altar, está hablando de los sacrificios celestiales, se vuelve a unir en su fuente con la Merkabah. ¿Qué es la Merkabah? La carroza celestial de Dios, el sillar divino, donde él reina el universo. La fuerza vital del ave que sirve como ofrenda se vuelve a unir al allá, o sea, llamada el águila. Usted ve que ese ser que había en los lugares celestiales, que tenía una cara de ave, de águila, tenía una cara de buey, de hombre, ¿se acuerdan? Era lo que se sacrificaba, dice aquí Recanati. En otras palabras, los corbanot efectúan una unificación de arriba y abajo entre la real realidad dimensional superior y su sombra, que es la tierra, es donde nosotros vivimos. Todo lo que se hace aquí abajo es una sombra de lo que ya se hizo aquí abajo. Yeshua fue sacrificado arriba y ese reflejo también fue reflejado como una imagen de espejo abajo cuando él murió en el año literalmente 4000, como estaba profetizado en la Torá. Lamentablemente el nivel del alma de un animal está en un estado mucho más bajo que el hombre, lo que requiere una repetición del sacrificio, como cada año se sacrificaba un animal. Pero cuando llegó el Hijo de Dios, como reflejo del sacrificio celestial, esos sacrificios ya de redención, de ticún, como hemos hablado, ya no hay que hacerlo más. Pero los otros sacrificios, como todo yo, como las ofrendas de paz, los shalamí, la acción de gracia, también, mis amados, esas no han sido quitadas. Y eso es lo que la Biblia habla cuando habla de que los sacrificios serán de nuevamente establecidos en la tierra. Es lo que habla, mis amados, el libro de Hebreos, que está dado en un contexto del día de Yom Kippur. Hay que entender Hebreos desde el punto de vista de Yom Kippur para poder entender eso. El autor de Hebreos está hablando literalmente del Olam Hazé,
que los sacrificios seguirán porque todavía el Olán se está vigente. El autor de Hebreos nos dice que el antiguo pacto ha pasado, que el antiguo pacto no ha pasado, sino que está a punto de desaparecer. Porque todavía no había desaparecido, estaba vigente. El antiguo pacto está en el proceso de desaparecer porque el Olán mismo está desfalleciendo. Hasta que el Olán no pase todavía, el pacto y todos los pactos están vigentes. Ya no puedo entender. Cuando ya sea la transición del Olán el tiempo presente, al tiempo futuro, Olán ya no va a haber más sacrificios ya por el pecado. Y ya no habrá ningún otro tipo de sacrificio, ni de paz, ni ninguno. ¿Por qué? Porque ya traspasamos ya el estado de perfección, donde Dios quitará la muerte, quitará ya toda afrenta que heredamos de Adán. ¿Cuántos me están entendiendo? Hebreos dice, para que usted lo entienda, dando el Espíritu Santo a entender que que aún no se había de manifestar el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Usted puede notar que dice que no se había manifestado, pero ya eso había sido inmolado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que no se había llegado a manifestarse en la realidad de la tierra. Eso es lo que dice aquí. Mire qué dice. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo, ¿usted ve? Una figura de lo celestial por el tiempo presente. El Olán ya lo puede entender, ya puede conciliar estas dos cosas. Sí, hay un sacrificio que fue hecho definitivamente, fue hecho en lo celestial, que se reflejó en lo terrenal. Es el sacrificio de Yeshua, que es el único sacrificio que te liberta del decreto de muerte que se estableció cuando Adán oyó el consejo de la serpiente. Pero hay otras ofrendas dentro del sistema levítico que están vigentes hasta el tiempo presente. ¿Cuál es el único que va a ser suspendido? Mi amado, el sacrificio de Yeshua. El sacrificio de los pecados intencionales, en otras palabras. De los pecados voluntarios que tú hiciste. Eso lo trató Dios a través de Yeshua. Pero cuando tú tienes arrepentimiento y tú tienes Yeshua, cuando te conviertes en un sacrificio vivo, porque esa es la intención de Dios, que tú fueras del sacrificio, todo se acabará. Así que usted me está pudiendo comprender ahora. Es por eso que usted tiene que entender la sangre del Cordero, que es la sangre del Sadik. La sangre del Sadik, que es Yeshua, es importante aquí. La Biblia dice en Hebreos 9:22, mire, dice, y casi todo es purificado según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Usted veo que el derramamiento de sangre, esa sangre preciosa, como le llamamos nosotros, de Yeshua, era una tipología de lo que ya había pasado en el terrenal, en los celestiales. Esa sangre derramada rompió, como dice el rabino Nachman de Breslov, a través de la muerte del Sadik. La sangre derramada de Israel contiene muchos asuntos elevados y ocultos, dice él. Él dice que esa sangre derramada, por vergüenza u otra, era la sangre real. Porque hay muchas almas caídas que no tienen la elevación, excepto a través de la sangre derramada de Israel, que de un gran individuo, que es el Mesías. En algunos casos no tienen elevación, excepto a través de la sangre derramada del Sadik. Eso dice del Benamán de Breve. El Sadik es el elemento principal aquí. Ese es Yeshua. Por tanto, este sufrimiento expiatorio de Yeshua, este corbán celestial que fue entregado antes de la fundación del mundo, es el elemento de Tikkun que acerca al hombre definitivamente a Dios y que repercute no solamente a Adán, a la humanidad, sino a través de toda la historia de la humanidad. Este sacrificio es vigente. Por tanto, permítame yo ir concluyendo y cerrando estas cosas. Yo quiero terminar ya pronto. Déjame Dios volver entonces
Para concluir esto, no hay lo que usted me pudo entender. Vamos a ver los comentarios, las preguntas. ¿Cuál es el elemento importante aquí? El que yo me convierta, escúcheme muy bien, en uno con él. Este concepto en hebreo se llama bitul ayer. Bitul ayer. Bitul, autoanulación. El principio de bitul. Nosotros también debemos llegar a ser, en otras palabras, como el Mesías. Cuando yo recibo ese sacrificio, vuelvo totalmente. Me hago uno con él. Escúchame muy bien, por favor. Y eso me hace a mí convertirme en un sacrificio vivo para la santificación del nombre del Eterno. Por tanto, cuando usted lleva una ofrenda, ya que la función principal de Adán, que somos tú y yo del hombre, era que le sirviéramos a Dios. El propósito final y el servicio espiritual de Adán era el servicio, era la bondad. Pero el sacrificio vivo, como usted o yo, el sacrificio real somos nosotros. Esa era la intención de Dios siempre. Cuando Adán fue creado, fue colocado en el Edén, lo fue colocado para servir al Creador. Él mismo debía ser el servicio. Él mismo debía ser la ofrenda. ¿Qué hace el Mashiach? Ese sacrificio te hace a ti volver a que tú mismo seas la ofrenda que él necesita. Eso es el concepto de sacrificio vivo. ¿Se acuerda usted que Pablo usó ese verso? Pablo usó ese verso. En el libro de Romanos 12 dice, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Usted ve la conexión que hay con la porción de Baikra que estamos leyendo. Que sea santo, agradable a Dios. Que es su servicio, es su culto racional, dice, es su abogado. Oh, aquí está el concepto de todo lo que yo he querido hablar hoy. ¿Quién es el servicio? Tú. ¿Quién es el corbán? Tú. Tú eres el que se entrega a Dios. Tú eres el que te vuelcas a él totalmente, porque fue el diseño original. Adán fue creado para ser un corbán para él. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la verdadera, la agradable, la perfecta voluntad de Dios. Si nos convertimos, en otras palabras, en sacrificio viviente, como lo fue Adán al principio, ¿qué suspendió este concepto? ¿Qué suspendió esta función? El pecado del proyecto. Por eso vinieron los sacrificios. Por eso se instituyó el sistema sacrificial. Pero que se dejó a propósito fuera los pecados intencionales, que solamente podían ser redimidos por el Mashiach, por el Sadik, que ya usted sabe que es un reflejo literal de ese sacrificio que fue inmolado ante la fundación del mundo, de lo que pasa en los lugares celestiales, en el templo celestial, donde el Mesías es el sumo sacerdote, pero también es la misma ofrenda que se entregó en el sacrificio. Lo mismo aquí abajo pasó. Por tanto, Adán fue un sacrificio viviente. Es alguien que tiene una conciencia clara de la realidad en la cual vive. La realidad no se trata de nosotros, la realidad se trata del Eterno y del plan que él tiene. Nosotros somos colaboradores, socios primarios de cumplir la voluntad de Hashem. Cuando yo me circunscribo y me redirijo en el destino que yo fui creado, puedo lograr todo lo que él ha planeado para mí. Todo vendrá, todo se pondrá en su lugar. Cuando nos convertimos en sacrificio vivo, nos convertimos, somos las alas pequeñas. Somos las alas pequeñas. Reflejamos la humildad con la cual fuimos destinados a ser, a vivir, a experimentar en la vida, a proyectarnos. El ala pequeña es la persona que vive
humilde, mansa, conectada al propósito que Dios le dio. Así como el Mesías, así como Moisés. Entonces podemos determinar que hemos sido restaurados. Hemos sido, se ha producido en ti en mí el tikkun que todos anhelamos, que todos estamos esperando que suceda. Es la humildad, la mansedumbre, la señal visible de que eres ya el depositario del tikkun, de la redención, primero personal y luego corporativa de todo Israel. Los korbanot son literalmente la manera como nos acercamos a él. Dios espera que tú seas el sacrificio vivo. Y la principal característica de un sacrificio vivo es la humildad. Es una persona que vive en Teshuvah. Es una persona que vive en arrepentimiento constante. Toda su vida es un estado de arrepentimiento. No es que no fallemos, vamos a fallar. Vamos a cometer muchos actos quizás voluntarios, pero no te quedes ahí, vuelve. A Teshuvah. Sal de ese hoyo. No te quedes ahí sumergido en la pérdida, en lo que te hace a ti fracasar. No, sal de ese lugar, levántate. Porque hay algo también llamado Teshuvah, que fue creada antes de la fundación del mundo. Igual que el sacrificio de Mashiach, que fue antes de la fundación del mundo, que se efectuó en el templo terrenal, así también la Teshuvah es un recurso divino para retornar a la posición original. ¿Cuál es la posición original? Que tú y yo somos el sacrificio. Que tú y yo voluntariamente somos un sacrificio vivo. Hay una diferencia entre un sacrificio muerto y un sacrificio vivo. Oh Dios, qué lindo. ¿Se acuerdan? Los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, eran muertos. Pero la intención original no era que los sacrificios sean muertos, sino vivos, porque era un reflejo de ti, de mí. Era el reflejo de nuestro corazón. Así que hoy vuelve a Dios. Establece Teshuvah en tu vida y permites y conviértete en ese sacrificio vivo que Dios ha determinado que tú seas. Mis amados, gracias. Gracias por este tiempo. Ya el tiempo se nos ha ido. Espero que esto haya sido de gran bendición para todos ustedes. Para mí ha sido un gran placer. Espero que usted haya podido conectar ciertas cosas que estaban fuera de lugar. Al oír estas cosas, al oír estos principios, ya en unos minutos estaremos enviándole todo este documento para que usted pueda leerlo y tenerlo ahí en su disposición y pueda seguir creciendo en el entendimiento de la obra redentora de Yeshua. Yeshua es necesario para la redención de la humanidad. Todo hebreo nacido de Abraham, natural, necesita el Mesías. Hay un mito por ahí, hay gente que enseña que no necesita. Eso es mentira, eso no es cierto, eso es lo que dice la Escritura. Todo humano necesita ser redimido del consejo de la serpiente. El único que redime el consejo de la serpiente, ya que ese pecado fue un pecado voluntario. Y dentro de la Torá no hay ninguna ofrenda que sea para el pecado voluntario. Porque Dios le dejó esa obra al Mesías nada más. Usted lo pudo ver. El Mesías es la clave que une el cielo y la tierra. El Mesías es el que ejerce el tikkun para que toda la humanidad, o sea, Adán, sea lo que el Señor lo destinó que sea. Solamente a través de esta tikkun, de esta rectificación que Yeshua solamente puede hacer, es que nosotros nos reconectamos al propósito, a la idea original de Dios. Así que, mis amados, bendiciones para ustedes. Espero que esto haya sido de gran bendición. Shalom. Shalom.